Saludos amigos, hoy miércoles 4 de abril de este año 2018. Todavía no salgo de mi asombro ante la vacuidad que significa que una Cámara de Diputados haya votado por un proyecto de ley que prohíbe el uso de vestimentas que identifique a las servidoras de hogar, a las mujeres que desempeñan servicios del hogar, que salgan a la calle con ese tipo de vestimenta. Usted habrá visto asuntos que implique mayor pérdida de tiempo que esa. Y además, por la cabeza que eso pudo haber pasado, esa concepción para aprobar una iniciativa de ese tipo, tuvieron que estar ocupadas en otros asuntos, en nada importante, nada que sea realmente importante en este momento. Eso fue una pérdida infeliz de tiempo de la Cámara de Diputados y del Congreso, dedicarle tiempo a eso. No le quepa ninguna duda, porque entrar en esas consideraciones, esa vestimenta de las mujeres que suplen servicios en los hogares, incluso le economiza ropa a muchas de ellas. Es verdad que una clase media presuntuosa y otras ricas le gusta salir con esas pobres mujeres a exhibirlas en centros comerciales dedicadas al control de niños y cosas, mientras ellas exhiben sus atractivos o hacen reuniones de amigas o con amigos. Eso es verdad. Pero es una discrecionalidad, hombre, que hay que dejarle en la mano de la gente. Eso es lo más que usted puede recomendar por vía del Ministerio de Trabajo o de cualquier otro, que se le haga una advertencia, que no se abuse de eso, de esa exposición. El Ministerio de Trabajo puede advertir que las prestadoras de servicios de hogar no están obligadas a salir vestidas así, que pueden incluso negarse y no pueden ser canceladas por eso. Eso puede advertir el Ministerio de Trabajo. Pero hay algunas que lo hacen incluso para economizar, para no tener que usar su ropa. Y hay otras que les gusta salir a la calle así para que la vean acompañada de una jefa. Hay distintas formas de pensar en la vida. Usted no puede regularla por una ley. Es una gallo locura. Es lo que quiero decir en última instancia. Hoy es un día importante en el plano internacional, muy importante, porque salen a relucir dos expresiones que nos deben ser de mucha enseñanza local. Oigan esto. El primer ministro Netanyahu de Israel ordenó la sacada del país de 37,000 inmigrantes africanos que pudieron cruzar los muy controlados límites fronterizos de todo tipo, por tierra y por agua, que tiene Israel. Imagínense ustedes un país superarmado, no solamente armado con una fuerza armada poderosa, sino también mucha parte de la población que sirve de apoyo también armada a sus fuerzas armadas. Y aún así, ahí hay 37,000 migrantes, que por cierto, tienen que ser de judíos de preferencia religiosa. Pero seguro que son judíos de preferencia religiosa, esos africanos. De otra manera no entran. Pero los israelitas son tan severos con mantener su pureza que aún a los judíos africanos no lo dejan pasar. 37,000 lograron la condición de inmigrantes. Bueno, pues Netanyahu dijo que hay que sacarlos. Y sabe, entonces la experiencia, lo que oigan esto. La famosa Organización de Refugiados de Naciones Unidas no solamente entró en negociación con Netanyahu, sino que le buscó ubicación a los 37,000. Oigan, ¿a dónde? En Estados Unidos y Canadá y Europa. Le ofreció eso. Lo único que en Israel, como aquí y en todas partes del mundo, existen
distintos pensamientos y gente con sentido, con algún grado de sensibilidad organizada. Y ha habido protestas por esa decisión del presidente Netanyahu, que ha tenido que ponerla sobre la mesa, pararla por el momento. Pero en la Organización de Refugiados de Naciones Unidas, allí no le trató de imponer a la gran potencia que es Naciones Unidas, con el respaldo de los grandes, Estados Unidos, principalmente su principal socio. Ahí sí no fue a imponer y a declarar apatridia y nada de eso. Allí sí es aceptable la fuerza. Digo que es importante lo que está pasando y para que se vea cómo cambian el comportamiento cuando se refiere al problema haitiano o de inmigrantes en República Dominicana. Ahí se nos quiere decir que somos apátridas y se nos quiere imponer la presencia masiva de haitianos aquí, tanto por parte de la Organización de Naciones Unidas, que protege a los refugiados, como de la Organización de Estados Americanos y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que procura imponernos eso, claro, bajo la orientación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea. Esa es la verdad. Si le damos muchas vueltas a esto, nos mareamos. La otra experiencia internacional del momento es que hoy, precisamente, la Corte Suprema, el más alto tribunal de justicia de Brasil, conoce la solicitud de habeas corpus del expresidente Lula, procura de que se postergue cualquier decisión hasta conocer una última gestión de fondo que ellos están intentando con respecto a la acusación que ya le formuló un tribunal y lo declaró culpable en segunda instancia de haber recibido un apartamento que no vive ni tampoco se le ha mostrado título de propiedad a Lula, pero que todo el mundo sabe que por una acción de persecución política esencialmente y porque es verdad que buena parte del llamado fraude en Petrobras ocurrió en su presidencia, lo mismo que en la presidencia de Brasil, de doña Dilma, pero, o sea, en tiempos del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil. Pero a esos dos señores, ni a doña Dilma ni a él se le comprobó participación alguna en las enormes distracciones de recursos de compra de coimas y compra de conciencia de funcionarios públicos y de legisladores que hicieron las grandes empresas brasileñas, de servicios de todo tipo, al Estado brasileño. A doña Dilma se le sacó del poder porque dispuso partidas presupuestarias para poder cumplir con los planes de asistencia social del gobierno. Hizo traslado de partidas presupuestarias sin autorización congresional. Y a este señor no se le encontró a doña Dilma ninguna cuenta en el exterior como la tiene Temes, el actual presidente, que le encontraron cuentas en dólares en bancos de Suiza y de Europa. Y el 80% de la representación congresional opositora al PL, al Partido de los Trabajadores de Brasil, también tiene cuentas. O sea, son unos ladrones todos. Es más, los dos fiscales que ahora fueron, parece, extrañados de la justicia, que persiguieron a doña Dilma y a Lula, los dos, son dos directivos del movimiento evangélico brasileño. Activos, que fue el que sacó a la calle, el movimiento evangélico brasileño fue el que sacó a la calle la protesta contra doña Dilma y Lula, contra el PT. Fueron los principales organizadores de esa acción. Eso lo sabe todo el que ha seguido la problemática brasileña, porque allá
hay que decirlo, el pensamiento evangélico es poderosísimo, muy poderoso en Brasil. Entonces, señores, el ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador de Lava-Jato en Curitiba Sur, Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de más de 5.000 integrantes de la justicia que ellos dominaron para que la Corte Suprema no modifique la interpretación actual que ellos han hecho y que ha podido llevar a la condena a Lula, para que vaya a las rejas antes de las elecciones de agosto. Y Lula, como ustedes saben, encabeza las preferencias del pueblo brasileño para las elecciones de este año, en octubre. De manera que esa es la situación. Hoy es un día importante. Ya la presidenta del Tribunal Supremo ha advertido que el país no puede ser llevado a una lucha que subvierta la paz en Brasil. Ella hace conciencia de que hay una confrontación muy grande de dos contingentes poblacionales, los que defienden a Lula y los que procuran su encarcelamiento para favorecer un candidato de la ultraderecha. Y en eso están metidos los evangélicos hasta el cuello. Es bueno decirlo porque en muchas partes ellos adoptan la actitud que convenenciera a los fines de contar con respaldo público. Como aquí, por ejemplo, el CODUE se mostró firme con la sentencia 168-13. Quisiera establecer esa diferencia para que ustedes vean. Y con la ley 169-14 que le dio una salida, le ofreció una ventana a los refugiados ilegales que hay en el país haitiano. Pero tanto en Centroamérica, en toda Centroamérica, estuvieron a punto de alcanzar el poder, aliados con la ultraderecha ahí en Costa Rica. Y desplazaron, fueron figuras clave los evangélicos en Guatemala para imponer a un animador de programa presidente de la República. Y están actuando así, pero tienen diversas posiciones. Buenos días, don Mozart. Bueno, viendo con mucho agrado que Bartolo Colón tiró 6 innings de una carrera. ¿Pero cuándo fue eso? Antenoche. Antenoche. Pues, estábamos durmiendo, no podíamos ver ese juego. No, sí, claro. Orión confiesa que lo vio, que lo iba a ir, pero que a partir del primer inning salió sin decisión. Salió sin decisión, pero óyeme esta, de las 6 salidas de los vigilantes de Texas, la de mayor calidad ha sido la de él. Sí. Entonces eso ha puesto una situación muy difícil al dirigente Bannister, porque esta que era como una prueba, resultó que fue una prueba importante. Si bien fue a los Atléticos de Oakland que le correspondió pichar, o sea, como sexta salida de él. Porque las anteriores tuvieron que enfrentar a los Astros de Houston, nada más y nada menos con la campeona mundial. La anterior. Entonces ahí, si bien fue así la cosa, pero esta vino siendo la de mejor calidad de los salidores del equipo de Texas. Entonces, bueno, queríamos poner eso en claro, porque esos juegos son tan tarde en la noche que la mayoría de la población no se entera, porque tampoco pueden reflejar eso en los medios de comunicación escritos, que son los que fundamentalmente se siguen en estos asuntos. Eso por un lado. Por el otro, lo que pudimos ver el partido de ayer entre el Real Madrid y los poderosos de Turín, el Juventus de Italia, para clasificar para la final de la Copa Europea de Fútbol, pudimos ver a un Cristiano Ronaldo simplemente exhibir que es el mejor goleador del mundo y probablemente de la historia. Una cosa extraordinaria, simplemente extraordinaria. Porque no es el genio, como dice, el genio de Messi, que se cuela
que se cuela por cualquier rincón de la cancha y abre paso y sale este hombre con esta piernita y te mete un gol. Esa es la potencia, la extraordinaria capacidad de golear con la cabeza. Ayer hizo una chilena que va a quedar escrita en la historia del fútbol. Una chilena extraordinaria. O sea, la chilena es usted saltar en el aire, darle de espalda a la pelota en el aire y meterla de gol. Eso hizo ese señor ayer. Para decirles que los friolentos fanáticos del Juventus en Turín, porque fue en Turín, tuvieron que pararse a aplaudir eso, cosa que nunca hacen. Pero además, es la primera vez en 44 años que el Real Madrid le gana al Juventus en su... Es verdad que ese tipo es portentoso. Míralo, eso es una cosa extraordinaria. Ese hombre es extraordinario. Simplemente fuera de toda proporción. Bueno. Dicho eso, quería también decirte que conversé con nuestro amigo Radamés Silverio sobre el asunto de los pollos. Mozart, yo lo quería que él nos diera alguna presentación, 5 minutos por lo menos de teléfono. Óyeme, y lo que me explicó es tan complejo que le pedí, si está de acuerdo Alexis, que venga el viernes con nosotros. Y porque va a venir con gráficos, va a explicarnos el asunto de los pollos. Mozart, ni es verdad que el precio ha aumentado 20 pesos la libra, pues no es cierto. Eso es una barbaridad. Porque sería una barbaridad. No sí, es verdad que ha aumentado, o sea, la diferencia cuando tú le preguntas a tu mujer, ¿a cómo tú la compraste? No, yo me sorprendí. ¿A cómo tú lo compraste en diciembre? Te dice, no, 5, 10 pesos. Es lo más que haya pasado. Pero es verdad también que nunca antes como ahora existe una colusión entre los 10 grandes productores de pollo y el sistema de intermediación. Pero déjale algo a Radamés. Cada vez más poderoso. Oye, pero déjale algo Entonces, a Radamés. Si la cosa yo la dejara en ese punto nada más, no es suficientemente objetiva. No es aclaratoria de lo que está pasando. Déjaselo a él. Es Radamés el que nos puede... Radamés Silverio, ese es el director de la Comisión Nacional de Producción Pecuaria. A él, Pedro. Con APROPE. Una verdadera autoridad. Cuando él venga, ese hombre y un hombre responsable, con una historial extraordinaria. Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Y por eso no lo deportan de donde está. Le tienen respeto. Todos. Por su probidad y dedicación. Hoy anda dando clases para mayor para poder reunir un salario decente. Ese profesional de ese nivel. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo tenemos para el viernes, ¿sale? El viernes le anunciamos que Radamés Silverio viene a explicarnos esto y a dejarlo claro, suficientemente claro. Muy bien. Buenos días. Yo hoy me siento muy satisfecho y con mucha tranquilidad. Espiritual también. Espiritual, ¿no? Espiritual, sí. Porque económica siempre la situación es difícil. ¿De qué te ríes? ¿Pero por qué tú? ¿Hiciste eso? Tú no resistes verme tranquilo. No, está bien, sí. ¿No te gusta? No. Está bien, perdóname. No me... es verdad. No hay razón. No, porque la vida no es todo. Es dificultad, ¿no? Económica, ¿verdad? No, de verdad. Hay otras cosas que trascienden. Tienes razón. Y entonces, algo que tiene mucha trascendencia es la actitud firme, eso me gusta a mí, del pueblo dominicano a la hora de establecer con toda claridad y con toda firmeza que con la soberanía del país, con el territorio nacional, no se juega, hombre. Con eso no se juega. Y solo hay que buscar un solo destello que salga, que la gente, el pueblo dominicano vea que pueda poner en riesgo esa soberanía, que a propósito, hoy se estará celebrando la batalla del 30 de marzo, la batalla de Santiago, que aunque se debió celebrar, era Viernes Santo, no podía celebrarse ahí porque entonces se decidió celebrarlo
con todo esplendor en Y no Santiago. dejarla pasar jamás. Y no dejarla pasar nunca. De ninguna Entonces, manera. le dimos espacio a Dios, a esa semana, ¿verdad? Y ese día, el Viernes Santo, pero ahora entonces viene la patria. Y entonces hoy en Santiago se va a vestir con todo su esplendor para celebrar. ¿Y esa foto que está ahí de la ceremonia Para de celebrar, qué año? ¿Del año sí, pasado? del año pasado, para celebrar la batalla de 30 de marzo, que ratificó profundamente ese ánimo libertario y esa vocación hacia, con el amor a la República Dominicana, a la independencia nacional. Amenazada gravemente, precisamente, superarmado y masivo. Precisamente por las huestes haitianas. Por las huestes haitianas. Que una vez más y en forma reiterada procuraban dejar sin efecto lo acontecido el 27 de febrero de 1844. Y entonces, hoy en Santiago de los Caballeros, el presidente de la República esta tarde va a estar encabezando el desfile militar, cívico-militar, en Santiago. Y toda la celebración de esa, para celebrar por todo lo alto la conmemoración de esa fecha tan importante para el país. Entonces, a propósito de eso, yo quiero resaltar mi tranquilidad, mi alegría por esa manifestación que podemos ver en todos los medios del país, en algunas encuestas, del pueblo dominicano firme, defendiendo la sentencia 168 y la ley 159, la 168.3 y la 159.14, que tiene que ver esencialmente con la nacionalidad, con el control migratorio, con la preservación del territorio y con la preservación de la soberanía nacional. Y eso se ha puesto de manifiesto una vez más. Y desde las instancias oficiales, el gobierno, a través del canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, una ratificación y advertencia a la denominada Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que sepan que en ambos casos, tanto en el caso de la sentencia 168.13 como en el caso de la ley 169.14, la República Dominicana apeló al principio de soberanía, apeló a su constitución, a la constitución de la República. Y eso no tiene por qué ser tocado por intereses de ningún tipo que no sea el interés de la colectividad, que como bien lo indica una encuesta publicada ayer, es más de un 80%, 81, 82% de la población dice, reclama que el territorio nacional debe ser preservado de un tema tan neurálgico y tan peligroso como es el tema migratorio y la amenaza que constituye el que se pretenda que nosotros nos hagamos cargo del gravísimo y lamentable proceso de declive, de derrumbe institucional y de un flagelo terrible de pobreza que impacta en forma severa a los vecinos del pueblo haitiano. Nosotros no podemos, y eso está ya establecido. Y es bueno, para los que tenían algunas dudas, que se sepa que eso se mantiene, esa es una columna que se mantiene firme del pueblo dominicano en su casi absoluta mayoría, para que lo tengan claro todos, los de dentro y los de fuera, que esas intentonas como la de estos días, donde se articularon voces eclesiales irresponsables, organismos internacionales y algunos parapetos de la comunicación social. No, eso no va a pasar.
Y eso tienen que tenerlo claro. Así que recojan y manténganse a prudente distancia, que eso no se va a permitir. Entonces, por eso yo me siento hoy, con esa firmeza que habló el canciller, con esa firmeza que habló el presidente de la Junta Central Electoral, y con esa firmeza del pueblo dominicano, que se manifiesta en todas partes, entonces uno se puede sentir tranquilo, porque como hemos dicho y queremos reiterar una vez más, y no nos vamos a cansar, nuestro principal reto de un país que avanza, que da a pasos gigantescos, importantes, firmes, de avance, en todos los planos, en el plano institucional, en el plano económico, en el desarrollo, en la educación, en la salud, en el ambiente. Todo eso debe ser preservado de esa gran amenaza que es la pobreza haitiana, que nosotros no tenemos culpa de eso, que hemos sido solidarios. Adiós, y seguiremos siendo solidarios, pero no tenemos culpa de eso. Entonces no tenemos por qué echarnos encima ese gravísimo problema. No tenemos por qué echarnos encima. Y no nos van a chantajear con ningún tipo, por más 7 palabras, 8 palabras, 30 palabras. No, eso no es así. Eso no va a pasar, para que se tenga claro. Miren otra cosa. Me tranquiliza también que se ha avanzado en el control del problema de Duquesa, que ha generado una situación terrible. Yo les decía ayer que ese fuego que se inició el pasado domingo y que llenó con una humareda prácticamente al Gran Santo Domingo, comenzó el domingo allá en esa zona, en la zona norte, Santo Domingo Norte, se expandió por Santo Domingo Este, y luego ayer se colocó prácticamente en todo el Distrito Nacional y una buena parte de Santo Domingo Este. O sea, cubrió prácticamente al Gran Santo Domingo con molestias terribles para la población. Entonces, es un momento en que hay problemas de gripe, de virus. Si a eso usted le añade ese componente contaminante, bueno, imagínense ustedes. Pero se ha logrado controlar eso. Y nosotros esperamos que no haya que esperar a que se repitan situaciones como las que se dieron ahí y que se dan en otras comunidades. Insisto, en Puerto Plata, por ejemplo, se da eso con mucha frecuencia, con ese humo y ese fuego allá a la entrada de esa gran provincia, algo increíble. Y eso acontece también en otros lugares. Vamos a esperar a ver qué pasa con un gran proyecto, un proyecto de verdad, dirigido a resolver problemas tan terribles como ese de los desechos sólidos, que es el que ha traído el gobierno a través del programa Dominicana Limpia, que a propósito, Alex, sería bueno le demos un toquecito para la próxima semana para darle seguimiento a eso con el buen amigo Domingo Contreras, que es un buen funcionario. Ojalá pueda estar con nosotros el lunes. Muy activo, ojalá muy activo, muy bueno. Y una persona que puede explicarnos y colocarnos a ver por dónde andamos con esa gran iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina de Dominicana Limpia. Que va por buen camino. Que va por buen camino. Y a propósito de contaminación, aunque la prensa no le dio mucha apertura a eso, desde hace como 3 semanas yo vengo hablándole del asunto de la contaminación por vía de la chatarra y de los vehículos viejos que se siguen importando. Yo tengo cifras aquí. Exacto. Entonces, Acofabe, mira, por cada 3 vehículos, por cada un vehículo nuevo que importa, vienen 3 usados, violentando la ley de los 5 años. También una buena parte de ellos, violentando la de los 5 años. Pero mira, aquí la situación es grave. Oye, es grave porque eso es parte de la contaminación, eso es continuo y permanente. ¿Tú sabes cuánto paga un vehículo nuevo de impuestos? Cerca de 255 pesos. Y el otro 60 y pico. 80 y pico. Promedio. Eso es una cosa. Al fisco eso le da en la madre también. Pero yo no sé lo que pasa. Oye, es que lo aquí que propone los intereses Acofabe es lo siguiente. Proponen que se revisen 2 cosas primero. Ajá. Recomienda revisar los sistemas de valoración de las unidades usadas para que refleje un porcentaje de depreciación inferior al que se le acepta. Y así como también
exigir el registro en los muelles y en la documentación de embarque, el millaje o kilometraje. Pero tú sabes lo que hace, le cambian el millaje. Aquí hay mucha gente estafada, porque no crean que uno está en desacuerdo con que se traigan vehículos usados, pero que se traigan vehículos usados en buenas condiciones y que no engañen ni al fisco ni a la gente y no nos contaminen. Porque, Pedro, tú sabes, le cambian el millaje, pero de una forma increíble. Aquí hay gente que anda en un vehículo que da unos cuartos por unos vehículos. Yo no sé si tú has visto que aquí hay, eso es como la verdolaga. Y tú ves la gente pasando trabajo porque al mes o los 2 meses comienza el vehículo a toser. Principalmente si son de los abogados. De esos abogados. Comienza el vehículo a toser y la gente, la pobre gente engañada, estafada, que compra un vehículo creyendo que le han dado un vehículo bueno y resulta que es una gran estafa. Yo creo que no, las autoridades no le están poniendo la atención debida. Y la situación se ha agravado, Mozart. Oye, ¿por qué? Porque en el 2005, por ejemplo, la proporción era la siguiente: 25,000 nuevos, 59,000 usados. Sí. Eso siguió, el momento en que más se importó desde entonces fue en el año 2007, cuando se importaron 30,000 nuevos y 57,000 usados. De allá para acá, la situación ha ido cambiando. En el 2010, por ejemplo, 20,000 nuevos y 38,000 usados, y que fue un año de crisis, como te acuerdas. En el 2011, 19,000 nuevos contra 45,000 usados. En el 12, 22,000 nuevos contra 28,000 usados. Ahí la cosa se emparejó. Sí. Un poquito, 50-50 casi. En el 2013, 21,000 contra 34. 2014, 23,000 contra 37. En el 2015 viene un agravamiento, Mozart. 26,000 contra 53,000. Y en el 2016, 29,000 contra 74,000. Y el año pasado la cosa se agravó sensiblemente. 24,000 contra 74,000. O sea, por cada vehículo nuevo vienen 3 usados. Usados que se le permite 5,000 kilómetros según la ley a los vehículos de pasajeros. Y a los de carga y eso, hasta de 15 años viejos. O sea, cuando usted ve un pájaro de eso tirando muchísimo humo negro, sepa por qué lo hacen. El 100% son los que más contaminan. Sí. Yo quiero llamar la atención de la gente de Acofabe, a los fabricantes. Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos. Sí, que ellos se dejan sentir como una vez al año, con temas como eso, mientras que quienes traen vehículos usados están en el día a día. ¿Tú entiendes? Quizá por eso ustedes vean que hoy los medios casi no recogen un tema tan importante como este. No solo porque dejémonos de cosas. En otro tiempo lo hacían. Ahí hay negocios. Eso es negocio, Eso es negocio. Pero hay que decirlo también. Hay un factor ahí que es nocivo, que es el factor de la contaminación y es el factor de los ingresos fiscales de un Estado que anda buscando incrementar sus ingresos. Y el otro factor es el de tráfico y de estafa. Cómo se estafa a la gente con esos vehículos usados que vienen ahogados muchas veces o con muchísimas dificultades o que le cambian el millaje. Y eso es una estafa también para quienes compran esos vehículos. Pero eso amerita de que se le dé seguimiento durante todo el año y no una vez al año, ¿verdad? Buenos días, Orión. Saludos, amigos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Me gustó lo de Bartolo, tiró 6 innings de calidad. Yo te lo dije, ustedes decían que no. Pero que no lo alcanzamos a ver. Porque no aparecía porque fue que salió sin decisión. Sí, nada más permitió una carrera. Sí. 7 hits. Y dice que tenía su bola bien localizada. Obviamente, si no le dieron carrera, batazo importante, obliga al manager dice que le van a dar otra salida más antes de establecer, porque hay que sacar un pitcher para poderlo a él en la rotación. Sí, a la gente. De la rotación. Sí, ya César que bate. Así que vamos a ver cómo le va. Miren, el tema de... Cuando yo vi que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le pide a un país
que derogue una ley que tiene un mandato constitucional. Es una Son frescos. Uno dice, bueno, ¿hacia dónde va? Sobre todo porque lo que está marchando en América Latina es al revés de lo que está pidiendo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ayer te estaba explicando que los dreamers, los soñadores de los Estados Unidos, en sí mismos son ciudadanos americanos, no conocen otra vida que no sea la de ni otro idioma, son ciudadanos americanos. Y sin embargo, el presidente Donald Trump acaba de señalar que se rompe cualquier tipo de arreglo sobre esos casi 900,000 ciudadanos y jóvenes diseminados en todos los Estados Unidos, que cuando se venza el plazo del programa que aprobó la administración del anterior presidente negro, presidente Barack Obama, pues ya lo que van a hacer es deportarlos. ¿A dónde van? O el presidente Donald Trump está haciendo un nivel de presión que combina en 3 direcciones. La primera es esa, decir, no hay acuerdo sobre los soñadores, es para afuera que van, número 1. Número 2 es decirle al Congreso, a la mayoría republicana, exigirle al liderazgo republicano en el Congreso de los Estados Unidos que apliquen la vía nuclear para la aprobación de una ley migratoria dura, así lo dice, una ley migratoria dura, que quiere decir que la propia mayoría aplique un reglamento que puede hacerlo, de que se apruebe con el 51% y no con 51 de los votos en el Senado y no con 60. Vi un dispositivo, tú sabes que se creó un dispositivo especial en la judicatura norteamericana para conocer los casos migratorios. ¿Sabe cuántos casos hay acumulados? 500,000 y pico. Y es un juez que no permite, cuando no tiene dinero el que va, que no le da asistencia de un abogado del Estado. Imagínate. Bueno, la tercera de esa medida drástica es la militarización de la frontera con México. Fíjate que 3 medidas que sean buenas, legales, que sirvan a los intereses de los Estados Unidos, allá los Estados Unidos. Ahí viene el principio de la soberanía. Están aplicando políticas de control migratorio y políticas de leyes migratorias que ellos entienden, la administración del presidente Trump, que son beneficiosas para el Estado americano. Bueno, allá ellos. Si no violentan los derechos humanos, que nunca no he visto que la Comisión Interamericana, donde pertenece Estados Unidos, es miembro de la OEA. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano de la OEA. Entonces, ¿por qué no siquiera es un comentario? No, nada. Bueno, parece que lo están haciendo bien. Quienes lo estamos haciendo mal somos nosotros, de conformidad con esa comisión. Entonces, dicho Netanyahu declaró que 37,000 migrantes africanos salgan de inmediato. Y Naciones Unidas le está procurando localización. Exacto. Estamos hablando de eso, además de que está matando muchísima gente en la frontera con Gaza. Sí. Pero bueno, en América Latina, busquen, yo siempre le digo a la gente, busquen en un señor que se llama Google, que le dice todo, para que ustedes vean cuáles son las restricciones migratorias en Costa Rica. Para que tú veas si un dominicano puede hacer residencia de hoy para mañana en Costa Rica. Lo difícil, lo casi imposible que es. Y luego los costarricenses tienen un nivel de migración terrestre de los nicaragüenses que ha afectado su seguridad pública, seguridad ciudadana. Porque Nicaragua, cuando comenzó esa migración, Nicaragua todavía tenía un nivel de desorden de gobernabilidad con la guerra interna que ha tenido ese país. Y por ahí se van por Centroamérica y la situación es más o menos así. Pero para nosotros todo está mal. Y eso yo quiero llamarle la atención a la gente. Y les voy a decir ahora, y quizá usurpe una función de Héctor Tineo, que está entrando al estudio ahora. ¿Qué es la soberanía? La soberanía parece algo, como es un concepto jurídico, político y social también. Parece como que es una cosa igual que el aire, que no se puede tocar. Es un principio, como un valor, es como la honradez, es como un valor. Sin embargo, la soberanía se sustenta en un principio que es palpable, que es la territorialidad. Puede, y la historia lo registra, naciones que son nómadas, que no han podido conseguir un territorio. Es así. Los kurdos, los gitanos y los israelitas en su tiempo. En los tiempos bíblicos. Sí. Entonces, pero sin embargo, el territorio es la base para tú
poder decir que tú defiendes el principio de la soberanía, porque ¿sobre qué tú defiendes el principio de la soberanía? Bueno, sobre el origen del conglomerado que decide agruparse. Se agrupan por decenas y decenas, centenias de años, es así. Y tienen igual, puede ser por razones étnicas, puede ser por razones culturales, folclóricas, por lo que sea. Por muchas, o por todos esos factores, idioma, todos esos factores se dan y entonces se forman esos grupos que se asientan en un territorio. Entonces yo quisiera llamar la atención de los dominicanos sobre el siguiente dato histórico. Fue el rey Felipe III de España el que ordenó al gobernador, es Antonio Osorio, en el 1605, entre 1605 y 1606, le ordenó que desalojara todos los asentamientos del Santo Domingo Español, de la isla completa, que en ese momento era completa, como forma de desalentar el contrabando en la parte occidental de la isla. Entonces, que acercara esos asentamientos más hacia Santo Domingo, hacia el este. Ahí está Monte Plata y otras cosas. Bueno, eso da origen 2 siglos después. ¿Cuándo es la independencia de Haití? La independencia de Haití es en 1804, ¿verdad? Exactamente, casi exactamente, 2 siglos después, todo el resultado de una actividad de contrabando inicial en la parte occidental de la isla, que era contrabando de pieles y de seres humanos, de esclavos. Se dejaban ahí como almacén para venderlo en las naciones que requerían esclavitud. 2 siglos después se proclama la independencia de Haití, que al mismo tiempo es la emancipación del pueblo haitiano, esclavizado en ese momento por la colonia francesa. Es así. Entonces, en ese momento, de eso debe de hacer ¿cuánto? Más de 600 años. Estamos del 1605 al 2018. No, 400 y tantos años. 400 y tantos años. Muy largos, ya. En ese momento, ¿era vulnerable o no era vulnerable en lo que era entonces la posesión española de la isla? Claro. Han pasado 400 años para hacer la misma pregunta. Tú me contestas que no fue buena la decisión del monarca español de desalojarlo, claro. no era lo correcto, claro. Pero era la actitud siempre en ese momento de España. De preservar su colonia. De preservarla, pero... De influencias. Sí, pero no era una nación capitalista, era una nación que acumulaba riqueza en ese momento. Por eso eran esas decisiones tan extrañas. No fue buena la decisión, pero era porque el territorio tenía vulnerabilidad, ¿o no? Así es. Ok. Motivado hablamos por 400 eso. Años después 410 y años hacemos después. la misma pregunta. ¿Es vulnerable o no es vulnerable el territorio de la República Dominicana? Y yo creo que ustedes me van a contestar que sí. Claro. Aquella vez era por una actividad hace 400 y tantos años. Y ahora porque no tenemos un muro. Pedro, ves qué vaina. Aquella vez por el contrabando y la trata de esclavos en la parte occidental de la isla. ¿No? Sí, así es. Ok, esta vez por el desorden migratorio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de soberanía si nosotros no tenemos la suficiente fortaleza para defender el territorio? Entonces, yo quisiera que la gente entendiera eso. Primero, ¿qué es el conglomerado dominicano? Siempre nos tienen que... Racista, xenófobo, que ustedes promueven apatria. Ya desde el punto de vista jurídico hemos explicado bastante los alcances, digamos, la constante del legislador, ¿no? Que tú me sacas a decirte cosas, Pedro, del constituyente, que ha sido la constante del constituyente, sí. Ha sido desde el año 1844, en su primera constitución, ha sido la defensa del territorio de la República, que los primeros 12 años de proclamada la independencia estuvo defendiendo el territorio. O sea, nosotros siempre hemos tenido vulnerabilidad en el territorio. Y hay una noticia que a ustedes no le interesó a nadie. Haití acaba de restaurar sus Fuerzas Armadas, mínimamente, pero con los mismos troglodistas.
Y eso no es nada, ok, no es nada. El promedio de edad es 70 años. La historia nunca se ve de hoy para mañana. La historia, para usted poder analizar efectos, tanto para atrás como para adelante, usted tiene que hablar de 20, 30 años, de una generación mínimo. ¿Qué pasa en la próxima generación? Yo pregunto, si nosotros vamos por este camino, ¿qué nos espera a nosotros en la próxima generación? Es decir, ya nosotros no podemos hablar ni por nosotros que estamos pagos, todos, ni por nuestros hijos, que son la mayoría ya jóvenes adultos. Tenemos que hablar por nuestros nietos y por los hijos de nuestros nietos. Cuando yo veo gente de liberales de gran destello lumínico, valga el término, hablar así, de acusarnos a nosotros de racistas, de xenófobos, en una sociedad como hoy, cuando las migraciones tienen un concepto ya de orden geopolítico tan trascendente, vinculado con la guerra, vinculado con la persecución, vinculado con la intolerancia, vinculado con las grandes multinacionales. Exactamente. Entonces nos dicen a nosotros, no, ustedes tienen que aceptar 10, 12 millones de haitianos en las peores de las circunstancias puestas por los corredores más trascendentes de la economía mundial, impuestas. Decir eso se va a quedar así. Por razones, entonces nosotros tenemos que aceptarlo. Y nos dicen, ustedes son unos malditos racistas. No, yo quiero llamar la atención, insisto en llamar la atención, incluso de los gobiernos. Yo veo que nosotros tenemos una actitud a veces que creemos que es vergonzosa, que nosotros es como el que sale semidesnudo al patio de su casa, no, que no me vean, cuidado, no, si me hicieron un edificio al frente, yo estoy en mi casa, salgo en calzoncillo, quiten el edificio de ahí. Sí. Entonces, eso nos ocurre a nosotros estamos defendiendo el territorio, hay 392 kilómetros terrestres, prácticamente abierto de par en par, para decir una expresión del presidente Balaguer. Pero además, también hay corrupción en la frontera. Pero tenemos que decirlo. Hay corrupción. El 92% de los ciudadanos haitianos cuecen sus alimentos con carbón vegetal. Yo le pregunto a Moser y a Pedro. O pasan mercancías prohibidas. ¿De dónde sacan la leña? ¿De dónde carajo sacan la leña? Pon tú que exporten de Cuba o de sea que estén exportando carbón vegetal. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Menos del 5% para la clase media, si que también tiene gas licuado. La gente, 10 millones de ciudadanos cuecen sus alimentos con una leña traída de los bosques secos del suroeste, de la República Dominicana. Hasta del Guaconejo. ¿Y quiénes se hacen millonarios con eso? Los malditos. Esa misma gente. Esos que están ahí, y uno aquí allá, y habla que la comisión, y allá haciéndose rico todo el mundo. Ahora la gente quiere que lo manden para la frontera. Y aquí unos riquitos, los políticos, pero lo de aquí también. Los oficiales, todo el mundo quiere que lo manden para la frontera. ¿Qué carajo tiene la frontera que van allá? Ese es el atractivo. Ese es el atractivo, así es. Miren, este tema lo vamos a manejar con mucha seriedad. Sí, claro. Porque así no es tampoco. No es que tampoco nos van a creer que somos ratones de ferretería, Vámonos a un cambio. Okay. Gracias por la sintonía. Hoy día es raro el no saber de situaciones que suceden en otros países, ya que hay varias vías o medios para poder estarlo. Por eso, Diario de 4 te la presenta en las internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de retirar las tropas estadounidenses de Siria, pero indicó que aún no se ha tomado una decisión. El mandatario añadió que consultará con sus aliados y sugirió que uno de ellos, Arabia Saudita, podría financiar a los estadounidenses que permanezcan allí. Estados Unidos tiene más de 2.000 militares en el este de Siria, que trabajan con milicias locales para hacer frente al extremista Estado Islámico, mientras trata de mantenerse fuera de la guerra civil. Cumbre turco-rusa en Ankara. Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin han mantenido un encuentro en la capital turca en el que han asistido a la ceremonia de inauguración de la que va a ser la primera central nuclear del país. Una instalación cuyas obras se iniciaron hace varios meses en la provincia mediterránea de Mersin, que se prevé que entre en funcionamiento en 2023, centenario de la República de Turquía.
La cumbre sirve para reforzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones e incrementar su cooperación en asuntos regionales. Putin aprovechó su discurso para exigir una exhaustiva investigación con participación de Rusia del ataque con gas nervioso contra un ex espía ruso en el Reino Unido. Amigos para siempre. A España le gustaría y a Europa, que depende en buena parte del gas ruso también. El objetivo de la cumbre bilateral que ha llevado a Argelia al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no solo es afianzar las relaciones con el principal proveedor de gas del país, sino también conseguir una mayor penetración de las empresas españolas en Argelia. A su homólogo argelino, Ahmed Ouajaia, Rajoy le ha pedido que suavice las regulaciones sobre inversiones extranjeras y levante las barreras a las importaciones, algo que también debería mencionar en su encuentro con el presidente Bouteflika. Con más de 7.000 millones de euros de intercambio comercial, España figura entre los socios más importantes de Argelia. Sin embargo, este país decidió cortar el grifo de las importaciones tras el hundimiento de los precios de los hidrocarburos hace 2 años. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.